Damos inicio a la sesión de la Comisión de Capital Humano de American Chamber para el mes de mayo. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ricardo Barbosa Asensio, presidente de la Comisión de Capital Humano de American Chamber. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo para que nos platiquen de las inspecciones en los centros de trabajo y derechos de las empresas ante la contingencia por el COVID-19. Para los que se conectaron a tiempo, les repito, y a los que se acaban de conectar, la dinámica del día de hoy es el maestro Gerardo Valencia y la licenciada Sandra Chávez darán la ponencia respecto de las inspecciones, los derechos, las obligaciones, los recursos, las autoridades que te pueden inspeccionar ahorita con el tema del COVID. Hay que recordar que pueden revisar el tema de actividad esencial y también las medidas sanitarias. Yo en este momento daré unos avisos parroquiales para los siguientes eventos aquí en American Chamber. La manera en que va a funcionar la sesión del día de hoy es Gerardo y Sandra estarán exponiendo. Si hay alguna pregunta, favor de hacérmela llegar por el chat y yo iré monitoreando las preguntas para, de acuerdo a la agenda que nos propuso el maestro Valencia, irle haciendo las preguntas de relevancia para enriquecer más el evento. Entonces, sin mayor preámbulo y por respeto al tiempo de los presentes, una vez más doy la bienvenida a ustedes y el agradecimiento al maestro Valencia y a la licenciada Chávez para el tema. Los avisos son muy breves. Mañana viernes 8 de mayo de 9 a 10 de la mañana hay una actualización semanal de perspectivas económicas. El expositor es el doctor Luis Fonserrada, asesor económico de American Chamber. Mañana viernes 8 de mayo de 11 a 12 horas sesionará el Comité de Turismo con el tema reactivación del sector turístico. El expositor es el ingeniero Darío Flota, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, miembro del Board of Directors de Destinations Internationals e integrante del Consejo de Diplomacia Turística de México. El próximo miércoles 13 de mayo, de 11 a 12 horas, el Comité de Innovación con Innovación en tu liderazgo para emerger después de la crisis. El expositor es el licenciado Fernando Rosales, fundador de SEA, Sistema Eficaz de la Actitud. Y el miércoles 20 de mayo, de 9 a 10 horas, sesionará el Comité Fiscal, Nuevo Régimen Fiscal para Plataformas Digitales Extranjeras, expositor Hugo Rodríguez de Salgado Contadores. La información respecto de estos webinars les será enviada a sus correos electrónicos directamente por la Cámara. Y bueno, hago una brevísima semblanza de Gerardo Valencia García de Quevedo. Es licenciado por la Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho Corporativo y Negocios Internacionales por la Universidad del Valle de México. Capacitador certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para los planes de cumplimiento en normativa y seguridad de higiene. Cuenta con más de 17 años de experiencia en Derecho Laboral y Derecho de Seguridad Social. Se ha especializado en brindar asesoría a importantes empresas multinacionales y locales, desde aspectos claves en planeación estratégica hasta el cumplimiento de normativas aplicadas en cada ejido comercial. Ha participado en diferentes foros para la Cámara de la Industria de la Manufactura, la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, la Coparmex y la NADE, en la que ha impartido pláticas para la preparación y cumplimiento de normas y obligaciones de los centros de trabajo, atención a inspecciones, actualización en las reformas de la Ley Federal del Trabajo, análisis de subcontratación y prestación de servicios. Es coautor por la parte del derecho laboral de la primera edición del libro Foreign Direct Investment, capítulo México, publicado por The Global Legal Post, y coautor del artículo México, Labor Inspections and General Compliance on the Labor Matters, publicado por la Association of Corporate Counsel. Por su parte, la licenciada Sandra Nayeli Chávez Juárez es egresada de Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Ha enfocado su práctica en derecho laboral y principalmente en litigio y estrategias de defensa patronal en las juntas de conciliación y arbitraje. Ha brindado asesoría y prestado servicios legales de consultoría a empresas internacionales, nacionales y locales. Tiene experiencia en litigio individual, procedimientos conciliatorios, de negociación y ejecución de terminaciones de relaciones laborales. Cuenta también con amplia experiencia en atención de inspecciones laborales y realización en auditorías en materia laboral para detectar contingencias y corregir deficiencias. Finalmente, señalo que Gerardo es el socio principal en Derecho Laboral del despacho Cuesta Campos y la licenciada Sandra Chávez es asociada en Derecho Laboral por la misma firma Cuesta Campos, miembro de AmCham y que muchos de ustedes conocen a su socio director, el licenciado Hugo Cuesta Campos. Bueno, sin más preámbulo, Gerardo, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí y también un honor. Yo apago mi cámara y te cedo el micrófono a ti y a la licenciada Sandra para que nos platique sobre el tema de las inspecciones y les recuerdo a la membresía que cualquier tipo de preguntas me la vayan haciendo por el chat y yo la iré compartiendo con Gerardo para hacer esto más dinámico. Gracias, bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, Ricardo. Agradecemos de antemano, aparte de tu amistad y el cariño que se te tiene ante un excelente profesionista, en representación de Cuesta Campos, pues tener esta invitación para compartir con ustedes lo que pues, prácticamente todos en la industria, tanto legal como servicios y manufactura, cualquiera que nos dediquemos, pues realmente estamos aprendiendo, ¿no? Una emergencia, una pandemia mundial de características únicas que nadie había pues, vivido, al menos en los últimos 100 años no habíamos experimentado una crisis tan importante que detuviera la economía de forma mundial, ¿no? O sea, habíamos tenido crisis importantes de 94, 2008, 2009, habíamos tenido algunos problemas con la influenza en México, el SAR anterior, también de 2009, que provocaron incluso ciertas reformas. Hablaremos un poco de los aspectos legales que nos llevan a tomar decisiones en cómo suspender las actividades de una empresa, cuáles fueron las consecuencias de contar con esta pues, llamamiento de emergencia en lugar de una contingencia y obviamente hablar sobre los derechos que tienen cada empresa al ser inspeccionados. Trataremos de hacerlo de la forma más práctica para no aburrirles tanto, ¿no? Entonces, vamos viendo los temas que incluiríamos sobre pues un breve antecedente sobre la emergencia sanitaria declarada por el gobierno federal, cuáles son los derechos y obligaciones durante este periodo de las empresas, así como de empleados, ¿de qué forma puedo yo hacer una suspensión de actividades? ¿Puedo suspenderlas definitivamente, en parcialidades? ¿Qué es lo que podría llegar a determinarme una autoridad para, en caso de que yo no sea considerado esencial en el combate hacia el COVID, hacia los insumos esenciales como tal de México? Y temas en cuestiones de, obviamente, las inspecciones al centro de trabajo, que nos hablará la licenciada Sandra, además de cuestiones de seguridad social y algunos ordenamientos fiscales que nos permitirían llegar a pues ya tener una visión sobre cuáles son mis opciones para este presente ejercicio fiscal y las obligaciones en materia de seguridad social que pueden llegar a detonar pues el incumplimiento de pago de contribuciones, ¿no? Entonces, ¿qué facilidad nos da el instituto para este caso? Entonces, si por alguna razón no se escucha o algo, nada más traten de avisarme.
Pero, Yo te aviso cualquier cosa, pero el perfecto, audio es muy claro, y hay buena recepción. Pero cualquier perfecto. cosa te avisamos, Gerardo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues si quieren, empezamos con el tema. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El 31 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad Sanitaria, a través del gobierno federal y por pues los comunicados que en su mañanera del presidente, hacen la declaratoria hacia un camino de una emergencia sanitaria, haciendo pues, el énfasis, ¿no? Creo que ya lo hemos escuchado, ya es algún tema ya explorado, en donde cuál fue la diferencia entre determinar una contingencia a una emergencia, pues simplemente evitar caer en un supuesto de precisamente la reforma que hubo en el 2012, donde se incluye un 42 bis en la Ley Federal del Trabajo, hablando específicamente con las palabras contingencia sanitaria, ¿no? Y que nos permitiría, en su caso, pues contar con la posibilidad de suspender la relación a través de esta declaratoria hasta por un mes pagando un salario mínimo hacia los trabajadores. Entonces, esto hubiera sido el camino que debió al momento, o algunos coinciden en que debería de haberse seguido un camino de declaratoria de contingencia, pero también entendiendo la postura del gobierno federal hacia el camino un poco más de apoyo a los trabajadores o de la clase trabajadora y más afectada en la economía, se entiende perfectamente que el hecho de no hacer una declaratoria de contingencia para precisamente no activar el seguro de un pago de salario mínimo, pues tiene mucha razón, ¿no? Hace que la economía, de cierta forma, que hoy tenemos un colapso importante, pero que al final del día hace que tengamos recursos los trabajadores para comprar, para tener un poco más activa la economía, para hacer el uso del e-commerce, de muchos aspectos, ¿no? O sea, que sí te permitió para algunas compañías mantener cierta pues ventaja hacia los empleados, desventaja para las empresas de cierta forma, es un hecho. Al no contar esto presupuestado en un mundo ideal, que pudiéramos tener previsto que esto podría haber sucedido. Pero bueno, ya tenemos la declaratoria de emergencia y hoy, pues con esta cronología, vemos que incluso desde antes, en noviembre, para algunas de las industrias empezaron a verse afectadas. ¿De qué forma? No llegaban los insumos porque, por obvias razones, China es la encargada de mandarnos la mayoría o muy cercana a la mayoría de los insumos que sirven para la transformación de productos. Entonces, a partir de diciembre y enero, iniciamos con una problemática económica hacia las empresas, y lo hago de referencia porque a final de este plazo al 16 de abril, vemos que existe una merma hacia las empresas, y por ello es la importancia de hacer este antecedente, porque al final necesitamos verificar cómo puedo hacer que haga una reducción en condiciones salariales, y de qué forma lo puedo sustentar. Entonces, desde noviembre tengo una problemática que va a detonar en el mes en curso, incluso para algunas empresas desde el mes anterior. Entonces, a nivel federal, se empiezan a hacer el 28 de febrero algunas disposiciones de orden de la Secretaría de Salud. En algunos estados, como lo es Jalisco, desde el 17 de marzo, iniciaron con los protocolos de quedarse en casa, de evitar en lo posible esta aglomeración de personas por ejemplo, restaurantes, que se pidió se limitara su anuencia, plazas, cines, ¿no? Entonces fueron haciendo ciertas medidas dependiendo de los estados, y algunas formas en cómo podías o no podías seguir continuando con tus actividades esenciales. Se hace una ampliación hacia el 24 de marzo, donde entramos en una segunda
fase en donde se determina el estado de emergencia el 30 de marzo y por ende la suspensión de las actividades no esenciales, que fue prorrogada el 16 de abril hasta el 30 de mayo. Esto es lo que provoca este distanciamiento social para que podamos evitar la propagación del virus. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto sobre las actividades que son esenciales para las empresas, ¿no? Como saben todos, muchas de las actividades que se desempeñan, y yo creo que alrededor de un 60% o 70% de ellas, son consideradas no esenciales cuando tenemos una problemática como esta. Esto, por ejemplo, en una industria como se desarrolla en Jalisco, podemos analizar industria automotriz, tenemos industria de transformación en electrónicos, tenemos farmacéuticas, tenemos industria de tecnología con esta, entre comillas, Silicon Valley, Jalisco, ¿no? Esta creación de un nuevo orden económico en Guadalajara, que hace que debamos de analizar realmente qué era y qué no era esencial. ¿Por qué? Porque al final el inspector que te va a recibir, ya sea en autoridad local, autoridad federal, hablando entre ellas y abundando en esto más adelante, pero quienes podrían hacerte una inspección sobre si es necesario que hubieras continuado con tu operación, pues es la Secretaría del Trabajo, tanto la federal como la local. En la federal, la mayoría de los casos se da mediante quejas por parte de los trabajadores sobre si ellos consideran se está poniendo en riesgo su bienestar, ¿no? Su salud, porque no se cuentan con los protocolos, porque no existen medidas suficientes para garantizar la no propagación del virus. Entonces, aquellas actividades donde nosotros hemos participado para determinar si son o no esenciales, nos metemos un poco más hacia el acuerdo y después decreto emitido por el gobierno federal sobre qué puedo o qué me permite mantener en continuación este acuerdo. Entonces, el inspector lo que va a verificar es si tú estás siendo directamente necesario para atender la emergencia sanitaria. Tenemos, por ejemplo, empresas que se dedican a la manufactura del sector salud, donde increíblemente, por ejemplo, en Tijuana, sí hacen cierres a empresas que se encontraban destinadas al sector salud, por muchas razones, pero dentro de lo que podría ser rescatable hacia el gobierno federal, en mi muy particular punto de vista, empresas que sí son de transformación de equipos para el combate directo del COVID, que justo es la razón por la cual se determinan cuáles sí son esenciales y cuáles no. Bueno, pues el sector salud, sin duda alguna, aun y cuando la transformación se va y el producto final vaya para el extranjero, para los Estados Unidos en su mayoría, el último destino sigue siendo México, porque nosotros consumimos los insumos que se venden en Estados Unidos. Entonces, existe esta falta de raciocinio por parte de algunas autoridades, no precisamente en el estado de Jalisco, que han sido un poco más abiertas a escuchar las posturas que se tienen de las empresas, de las actividades que realmente sí son y que no son. Entonces, si tú estás dentro de estas actividades como es la atención directa a la emergencia sanitaria, como puede ser la manufactura de un respirador, de temas para medición de la presión, temas de medición para glucosa, que proporcionas la electrónica para hacer las conexiones en este ensamble de los productos, o si estás involucrado en temas de seguridad pública, de telecomunicaciones, esto es lo que tendría que analizarte el inspector al momento de la visita. Y es importante que sea el inspector quien cuente con las herramientas suficientes para que tengamos una postura distinta, ¿no?
no es lo mismo que llegue un inspector y verifique que sí está en continuación la operación, sin que se le muestre la información necesaria, como puede ser tus órdenes de compra, como puede ser el producto final en un showroom o algo similar, en donde se la puede atender perfectamente al inspector, a que él solamente verifique que está llegando la gente, no se le brinda la información correspondiente, no se le explique cuál es el core business de su empresa, y entonces la consecuencia sea catastrófica. Entonces es bien importante que el inspector cuente con los elementos suficientes para que pueda determinar si la actividad que se está desarrollando en tu establecimiento es o no es esencial. En muchos de los casos hemos presentado tanta evidencia como nos es posible, incluso con las cartas que muchos de ustedes seguramente cuentan con sus corporativos en Estados Unidos, directamente de Homeland Security, que determinan como esencial en su índice la actividad particular de alguna empresa que muy precisamente, por ejemplo, en el ramo automotriz, sí lo tienen considerado como esencial, y que pues se tiene este tipo de negociaciones con los gobiernos, pero que tiene una afectación incluso donde deberíamos analizar pues las entradas en vigor y del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Del TMEC con Estados Unidos y con Canadá, sobre cuál es la nación más favorecida, y de ahí determinar si yo puedo continuar con el suministro del material. Este tipo de información es la que usamos nosotros para eh, pues, darle más oportunidades a las empresas de continuar con las operaciones si así lo necesitan hacer, para precisamente generar los suministros para las partes esenciales o las actividades esenciales en Estados Unidos y Canadá. Entonces, si fuera el caso, se acompañan estas herramientas con el inspector para que a su vez el organismo sancionador dentro de la Secretaría del Trabajo pueda verificar que sí que sí formas parte del tratado, que sí que tu corporativo se encuentra ubicado en Estados Unidos o Canadá o cualquier otro país donde tuviéramos un tratado de libre comercio similar al que ya sea el TLC o el TMEC pueda abonar, ¿no? Entonces, el inspector va a verificar, y la problemática es seria, si, por ejemplo, en tu centro de trabajo o establecimiento tienes más de 50 personas. En algunos ejemplos que hemos dado con clientes o que hemos dado en algunas pláticas o capacitaciones, pues realmente eh, esta disposición complica al no ser posible determinar la densidad hacia un establecimiento, ¿no? O sea, porque no nos ponen una fórmula de donde te determinas el número 50 o el número 100 o el número 150. O sea, no es lo mismo tener 50 personas dentro de un establecimiento que mide 200 metros a tener 50 personas en el Madison Square Garden. O sea, existe una falta de raciocinio jurídico en la determinación del número de personas que pueden estar. Entonces, si tenemos parques industriales, por ejemplo, en Jalisco, que en una nave más o menos pueden estar trabajando en promedio desde 300 hasta 1000 empleados en una sola nave, con suficiente distanciamiento, resulta ilógico que podamos determinar un número como el de 50, porque a final de la rendición de la cuenta hacia el inspector, eh, pues si tú eres considerado una actividad esencial, tendrías que cumplir con este número, ¿no? Esta es la medida que está poniendo el gobierno federal para que tengas en cuenta o no eh, que estás cumpliendo con los protocolos a través de la Secretaría del Trabajo, a través de la Secretaría de Salud, a través de la Secretaría de Economía, que es la que menos podría llegar a hacer su visita, o incluso a través de COFEPRIS, pero digamos, la mayoría de las empresas que se dedican a la transformación o manufactura, por obvias razones, tienen espacios
pues más allá que el de un restaurante posiblemente más pequeño, que sí tenga una capacidad para 100 consumidores, a una planta industrial que puede recibir a 3,000 empleados, 25,000 empleados que tenemos incluso aquí en el estado, ¿no? Este tipo de argumentos son los que sirven para, en su momento, si se llega a determinar alguna de las sanciones por parte de la autoridad, pues se puedan validar, porque si se cumple posiblemente en un espacio industrial, el contar con 150 personas posiblemente en una línea o en un espacio de 1,000 metros cuadrados o algo similar, bueno, pues obviamente pues tendrás la oportunidad de continuar con la operación con un número mayor, tomando las medidas que incluso es importante hacérselas ver visualmente al inspector, donde se sugiere incluso tengas ya materializado o ya documentado perfectamente en un expediente que le puedas entregar al funcionario para que vea cuáles son tus protocolos por escrito, cuáles han sido las capacitaciones que estás tomando en el transporte del personal, por ejemplo, aunque muchas de las veces este servicio es proveído por una tercera persona, pero que se le impone ciertas medidas y restricciones, ampliar, por ejemplo, el número de unidades que están recibiendo los trabajadores, hacer distanciamientos en el comedor, poner barreras físicas en las líneas si te lo permite la operación, hasta, por ejemplo, en las cadenas de suministro, o sea, por ejemplo, en, en, para no decir marcas, pero en las tiendas de convivencia, ¿no? El cajero contar con una mica que lo proteja, que sea lavable, que no tenga, que le ayude a no tener el contacto directo con el cliente, ¿no? Estas son las cuestiones que precisamente debe de contar el protocolo, donde no debemos de saludar beso o mano o abrazo, las personas no, o sea, cuáles son las medidas que se debe de tomar para las personas que estén estornudando o tosiendo, ¿no? Este protocolo debe estar muy bien integrado con todas y cada una de las medidas, incluso creando un comité, una comisión que ya de por sí ya la deberíamos de contar con ella, de seguridad e higiene, que ayude a la vigilancia permanente del cumplimiento del protocolo, siendo sumamente explícito en cómo llevar a cabo esto. Tanto de visitas como externos hacia las plantas, como tu personal, cómo incluso tener trabajo a domicilio o el home office que incluso nosotros estamos realizando como firma, pero o sea, desde ahí ya tenemos que contar con las medidas. Todas aquellas actividades, por ejemplo, que sí permiten hacer el home office, pueden mantener su actividad económica al 100%. La industria de la tecnología o desarrollo de software, donde los ingenieros y técnicos perfectamente desde su domicilio puedan desarrollar sus actividades, pues no sufrieron ninguna suspensión. Los trabajos administrativos de las empresas que pudieron detener parcialmente o totalmente sus actividades, pero el trabajo administrativo, como es cobranza, como es el área legal, como puede ser incluso recursos humanos, todo ello que pueda llevar dentro de casa, no está impedido legalmente para hacerlo, ¿no? Entonces podemos mantenernos y seguir bajo este esquema y buscar dentro de lo posible para disminuir el número de personas que estén en este establecimiento, que estés con estas modalidades, haciendo cambios en turnos, que lo vemos en los convenios que se celebran en las empresas de forma colectiva, que permiten una reducción de la jornada, hacer cambios en las plantillas, por ejemplo, tener actividad 3 días, una parte de tu población de la empresa, descansar los otros 3 para que la segunda o tercera sección de los trabajadores que no pudieron laborar los primeros 3 días, pues ahora ellos entran a trabajar
o incluso hacer más turnos, ¿no? Contar con turnos de 4 horas. O sea, son muchas modalidades que se han vivido, que hemos aprendido, que hemos diseñado en conjunto con recursos humanos, en su mayoría, que, bueno, han permitido sobrepasar esta problemática. Entonces, dentro de las medidas, ahora que la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de Salud pudieran pues, resolver en contra de las empresas, pues van desde una amonestación con apercibimiento. ¿Qué es esto? Simplemente es como tu warning, esta prevención o invitación a que cierres la operación en su totalidad o parcialidad, dependiendo mucho de lo que es lo que hagas. Y nos vamos a un ejemplo, ¿no? Si tú tienes líneas de producción en donde en una línea de producción haces botes de plástico para contenedores de agua, pero tienes otra línea de producción que hace electrónico y tenemos destinado a telecomunicaciones y tenemos otra línea que se dedica a la transformación para el sector salud. El inspector puede verificar si se lo permite la empresa, porque va a ser lo importante, puede verificar línea por línea el producto final que se está desarrollando para que en su caso, si considera que alguno de los productos que estás desarrollando no son esenciales, esa línea en específico, ese proceso en específico se ha detenido. Entonces tengas una suspensión parcial sobre tu producción. Entonces, la invitación o amonestación por parte del inspector tendría que ser de forma parcial hacia ese proceso en específico. A menos que dentro de su investigación o auditoría que esté realizando el inspector, él pueda percibir que existe un peligro inminente hacia alguno de los trabajadores. ¿Por qué? No se cuenta con sanitizantes, no se cuentan con filtros, no se cuentan con medidores de temperatura, temas que son ya muy conocidos para los protocolos de salud. Entonces, el inspector sí podría saltarse el paso de la amonestación y nos podríamos ir directamente a la clausura. Esto siempre lo ha permitido la ley. Esto no es una modalidad nueva. Esto ya está en la ley. Si el inspector en cualquier momento de la vida verifica que existe un riesgo inminente para el trabajador porque hay una lámpara colgando que cruza todo el pabellón por donde pasan los empleados, es muy probable que te determine una clausura. Es importante. En algunas de las actividades o algunos de los ordenamientos que deben de cumplirse los protocolos, posiblemente nos den una medida en donde tengamos la oportunidad de complementarla posterior a la visita de la autoridad. Pero no es en todos los casos. Entonces es importante que si tú decidiste continuar con tu operación aconsejado probablemente de tus asesores legales, o a lo mejor yendo en contra de lo que nosotros decimos, esperemos que no, pero si fuera el caso que tú decidiste continuar con tu operación sin tomar las medidas pertinentes para evitar que el inspector se llegue a saltar este primer paso de la amonestación, ahí sí vas a tener y me regreso tantito, tienes multas que van desde 500,000 hasta 1,000,000 de pesos, tienes clausuras y hasta arresto. La clausura, ¿cuál es la problemática? Las autoridades, recuerden, también, al igual que las empresas, han disminuido sus actividades en muy alto porcentaje. Entonces, si tú quisieras presentar un amparo ante la autoridad federal por una orden de clausura, si no acreditas desde el inicio la necesidad y el peligro inminente hacia la sociedad de que tu operación debe de continuar porque tú desarrolles respiradores artificiales, entonces el juez, el magistrado, no va a permitir o no va a admitir la suspensión del acto e incluso podrían no recibirte tu amparo dado los
ordenamientos y los acuerdos que han hecho los tribunales colegiados y de distrito, donde si no está bien, plenamente identificado el destino final hacia la sociedad, la protección hacia el bien social, no va a ser admitido tu amparo. Entonces eso va a ser lo complicado, porque no vas a poder levantar la clausura. Y irás desfasado conforme se vayan reincorporando las demás empresas, irás desfasado en la posibilidad de continuar con tu operación, porque apenas vas a poder iniciar el trámite, ya sea peleando la clausura o allanándote a la decisión de la autoridad y pagando las multas correspondientes. Pero te vas a tardar 15 días, un mes, 2 meses más por esta decisión de no hacer los cuidados necesarios hacia los protocolos, y que el inspector te haya determinado el contar con una multa o una clausura, perdón. Entonces, nos vamos hacia los aspectos del derecho y la obligación hacia la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Un convenio modificatorio hacia el contrato individual de trabajo, donde Gerardo, individual. si me permites, hay dos preguntas antes de pasar al Claro. tema de las modificaciones de las condiciones de trabajo. Hay dos preguntas, considero relevantes respecto de las inspecciones que te piden clarificar. La pregunta es, ¿el número mayor a 50 personas solo aplica para reuniones o también aplica para la operación diaria el no tener un número mayor de 50 personas? Creo que sí comentaste algo, que hay plantas que tienen cientos o incluso miles de trabajadores laborando, y tú señalaste que era el tema de la sana distancia y de espacios, pero si quieres elaborar al respecto, porque es una pregunta del auditorio. Claro, sí, definitivamente, ¿no? No es una cuestión nada más para reuniones, es algo que está previsto en los decretos, en los acuerdos y en los criterios de la autoridad. Sí es, y decía, ¿no? Esta falta de formulismo de la autoridad, o esta falta de capacidad para determinar la densidad de un establecimiento para de ahí poder determinar el número de personas que puede estar en ese lugar. Entonces, el inspector tiene la plena discreción para verificar si cumples o no cumples. Podrías tener el cumplimiento si tienes un distanciamiento de 1,5 metros entre una persona y otra, con barreras físicas, e incluso eso ayudaría, si tienes una operación con 800 personas dentro de un mismo edificio, y tus líneas te permiten tener una separación física de los empleados, eso te va a ayudar a que no estés sin incumplimiento. Pero literal estamos sujetos a la interpretación del inspector, porque en el establecimiento, así lo señala el decreto, únicamente podrían haber 50 personas, sin contar con las formalidades necesarias que decimos, ¿no? No hay ninguna fórmula que podamos utilizar para defender. Aquí se podía agregar, si no tienes inconvenientes, Sí. también el gran número de inspectores que puedan hacer la visita. A nivel estatal puede ir un inspector municipal, puede ir un inspector de la Secretaría del Trabajo, puede ir un inspector de la Secretaría de Salud estatal. A nivel federal puede llegar Trabajo Federal, Economía, COFEPRIS y Secretaría de Salud. Y como bien dice Gerardo, todos traen un criterio diferente y una falta de capacitación importante. No obstante de que hay una mesa permanente encabezada por el gobierno del estado de Jalisco, donde van los delegados federales y también todos los ayuntamientos y autoridades señaladas para homologar criterios, pues a nivel cupular sí se homologan los criterios, pero a nivel calle, cuando llegan los inspectores, llegan con una actitud desgraciadamente persecutoria, como bien comenta Gerardo. Entonces, el tema es que sí hay empresas con más de 50 trabajadores funcionando, pero como bien comenta Gerardo, el decreto federal es ambiguo a que si tienes la sana distancia puedes tener más de 50, o bien en líneas de producción que no se aglomeren 50, o en tu comedor escalonar los lunch breaks para que no haya 50. Entonces, pues básicamente seguir la recomendación que dice el licenciado Valencia de sobre todo a tener las medidas sanitarias.
Otra pregunta, Gerardo, ¿los inspectores tienen algún número determinado de inspecciones a realizar? En otros foros mencionaban 3,000 inspecciones y que ya llevan más de 2,000. Jalisco, por temas obvios de política, los inspectores federales, hay muchos más que en otros estados, y yo no tengo noticia de que haya un tope de inspecciones, y más ahorita con la extensión hasta mayo, los inspectores de los diferentes autoridades van a seguir haciendo las inspecciones. No tengo ninguna noticia que tengan una meta o un tope. No sé tú, Sí, Gerardo. no. Igual que tú, no conozco que haya una métrica en específico que deban de cumplir. Simplemente a lo que entiendo, y esto es a nivel nacional, no nada más en el estado, están visitando todos los parques industriales, todos los registros que tengan ellos como empleadores, están tratando de verificarlos. No, realmente no hay una métrica específica. Así es, y también los inspectores federales, aunque se emitió un boletín que solo iban a atender inspecciones de competencia federal, ahí pusieron un renglón anterior que les da la facultad de inspeccionar a todas las empresas, porque también ha sido un tema recurrente de consultas a Gerardo y a diferentes despachos, que si llega un inspector federal y no soy competencia federal, pueden llegar, sí pueden llegar, porque en el boletín que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, señalaban que si había una queja anónima de algún trabajador sobre que no se observaban las medidas sanitarias o que no era actividad esencial, entonces han llegado a inspecciones federales bajo el argumento de quejas anónimas a actividades que no son federales. Una pregunta adicional, Gerardo. El uso de filtros para la toma de temperatura de forma aleatoria al inicio y al final de la jornada laboral es obligatorio en las empresas, ya que está claro en aspecto público cerrados, más no en las empresas. Tu opinión, por favor, Gerardo, sobre, repito, el uso de filtros para la toma de temperatura de forma aleatoria al inicio y final de la jornada laboral, que sí es obligatorio en las empresas. Definitivamente sí lo es obligatorio, e incluso podría añadir que no es de forma aleatoria como debemos de tomar la temperatura, es a todo el personal que ingrese, a toda persona, ni siquiera nada más al personal o empleados, a toda persona que ingrese a tu establecimiento deberías de contar con este elemento para verificar si la temperatura es la correcta, si tiene algún síntoma que puedas determinar que está en peligro la demás población a donde va a ingresar esta persona. E incluso si a tu transportista le puedes obligar a que tome las medidas desde que van a subir a las unidades, desde ahí hacerlo, porque si esto es, o sea, es dentro de los protocolos que debes de tener, esto es precisamente uno de los factores que se debe de contar. Y ahí considero que son dos aristas, independientemente de las medidas sanitarias, que me imagino que es lo que la licenciada Sandra va a comentar en unos momentos adelante, Sí. es para ir preparando tu defensa en caso de que el Seguro Social te quiera generar un contagio de COVID-19 como enfermedad de trabajo que tiene Correcto. implicaciones económicas terribles. También sí se recomienda tomar la temperatura a todos, como bien dice Gerardo, y con el tema del enfoque sanitario, pero también el enfoque de la protección para poderte defender, que no es una enfermedad de trabajo, que más adelante la licenciada Sandra abordará el tema. Entonces, si quieres, continúa, Gerardo, nomás como estabas entrando ya a convenios modificatorios, había un par de preguntas sobre inspecciones. Sí, claro, incluso de esto de los convenios nos vamos a abundar un poquito más en las inspecciones, así que ahorita lo comentamos de todas maneras. Correcto. Se están generando un par de preguntas. Espero que haya 3 o 4. Te pido que continúes y ya que Sí, haya tres o claro, cuatro preguntas, te las hacemos de nuevo. Muchas te gracias. agradezco. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Justo como decíamos, ¿no? Al modificar el contrato individual de trabajo, haciendo un acuerdo con el empleado de forma particular, donde reduzcas la jornada de trabajo para que se vea afectado el salario. Esto sí es posible, sí perfectamente lo es. La ley tanto del Seguro Social como de la Ley Federal del Trabajo no te permiten bajar el salario, siempre y cuando no haya una justificación para ello. Entonces, si hay un reconocimiento de cuánto es lo que ganas por jornada y tú haces una reducción justamente justificándolo hacia el tema del COVID, perfectamente es válido, no existe una violación del derecho del empleado,
y la autoridad, en caso de que recibas la inspección, porque si verifican que estás pagando tus salarios conforme esté acordado, pases ese con un check, ¿no? Es una palomita. Podemos hacer convenios de suspensión colectiva, donde escalonadamente posiblemente puedas ir reduciendo los porcentajes de las indemnizaciones que van recibiendo los trabajadores. Ojo, esta indemnización es cuando detienes al 100% la operación o cuando el empleado no hace ninguna actividad. Si vas a hacer un convenio de suspensión, eso es lo que va a suceder. No hay ninguna actividad y por ende aplica la indemnización al salario al empleado. Si no, y hacen alguna actividad, tendrías que hacer un convenio distinto con los empleados, que como el que decía anteriormente, de forma individual, lo puedes hacer también de forma colectiva, donde hagas esta variación en escalonada de jornadas para que sea válido y no cuentes con una infracción, que ahí sí sería una multa un poco más agresiva, porque nos vamos de 250 a 5,000 UMAS por el tema de no cumplir con el pago del salario acordado con el empleado, y esto sería por persona afectada. Entonces, ojo, es muy importante contar con este convenio, no hacerlo de forma unilateral, porque las consecuencias no nada más van en detrimento hacia una posible sanción de la autoridad en materia de inspección. También puede haber rescisiones de la relación laboral, puede haber otro tipo de actuaciones que sí pueden perjudicar gravemente a la empresa. Estos convenios se sugiere que sean presentados ante la Junta de Conciliación. Para nosotros, en lo particular como firma, sí pedimos que se presenten ante la Junta de Conciliación. Hay algunos casos donde no ha sido posible por X razón, y tratamos de que realmente exista pleno convencimiento de las personas, del sindicato y demás, pero la autoridad, y de conforme hacia la Ley Federal del Trabajo, para no dar tecnicismos, te dice que debe de ser sancionado por parte de la autoridad. E incluso te pone un procedimiento especial que deberías de seguir, pero como existe este convenio, no es necesario agotar un procedimiento especial, sino simplemente sancionar el convenio. Por obvias razones, y aquí vemos en esta diapositiva vemos 2 puntos, ¿no? Uno, no puedo acordar una reducción o indemnizar con menos de lo que es el salario mínimo mensual. Eso es imposible hacerlo. Y la otra, el ordenamiento de parte del gobierno federal te decía que debo de pagar el salario íntegro. Esto ya ha sido explorado en varios foros, y volvemos a lo mismo. Es posible hacer un convenio para hacer la reducción hacia la jornada y por ende al salario, y también suspender la relación laboral. Aquí viene el ordenamiento. Nos vamos al 427 fracción primera y el 429 fracción primera también. Algunas firmas, yo no comparto a lo mejor el criterio, han ido hacia el 429, la última fracción, que nos habla de la contingencia y dicen, yo ya no tengo la obligación de pagar porque ya estoy en mayo, ya ha pasado más de 30 días. Desafortunadamente, no estamos ante una contingencia y esto para lo que nosotros asesoramos no es válido. Tú tendrías que hacer un convenio distinto, pero siempre con un ingreso hacia el empleado, porque no está declarada la contingencia. Entonces, tu fundamento legal para determinar que ya no tengo que pagar los salarios no sería legal. Tendrías en su caso la oportunidad de terminar las relaciones laborales, pero obviamente tendrías que pagar las indemnizaciones correspondientes. Si gustas, Sandra, continuar con lo de las inspecciones. Ok. Gerardo, hay otras 5 preguntas. ¿Quieres desahogarlas de una vez para darle dinamismo a la interacción? Sí, claro. Ok, entonces te las hago. En nuestra empresa, sector financiero y actividad esencial, todos están trabajando de manera remota y únicamente hay una guardia de equipo de IT y alguien de recepción precisamente para recibir autoridades. Incluso así se requiere el filtro de temperatura y hay riesgo de clausura en caso de no tenerlo. Repito, solo hay un guardia y una persona en recepción. No, pues si no tienes actividades en la empresa, lo único, o sea, sí tendría el guardia y el de recepción
tener los cuidados preventivos para recibir al inspector, porque incluso a él le tendríamos que aplicar el mismo protocolo, pero si es posible que tengas un termómetro, háganlo. Si tu operación está cerrada, realmente no vas a tener ninguna consecuencia. O sea, no hay un protocolo a seguir si no hay empleados, ¿no? La siguiente, si al ingreso un trabajador no presenta síntomas ante el filtro de su ingreso, pero durante su jornada presenta temperatura, ¿qué pasos como empresa debo de reportar a la línea de COVID independientemente de separarlo del equipo y qué debo hacer con el resto del equipo con el que estaba trabajando? Bueno, aquí ya es un tema de decisión ética de la empresa, ¿no? Por obvias razones tendríamos que retirar al empleado del establecimiento, tendríamos que estar haciendo análisis hacia los empleados, incluso pedir que estén 14 días al menos fuera de sus funciones, aquellos con los que tuvo contacto la persona que posiblemente contagiada. Y en uno de los escenarios, si no se cuenta con las herramientas suficientes, solicitar el apoyo del sector salud para que acudan al centro de trabajo, hacer las pruebas necesarias y determinar si existen casos de positivos de COVID. Aquí se abren dos temas, Gerardo. Primero es el tema de una temperatura no necesariamente es COVID. Exacto. Y segundo también, ¿tú qué le recomiendas a las personas si vas a aislar a lo mejor su grupo de trabajo, que pueden ser 5 o 20 personas con que le interactuó para aislarlos, pues por lo menos mientras regresa la prueba del COVID, no necesariamente los 14 días, si resulta negativo, pues pueden reincorporarse, pero si resulta positivo, pues tendrán que aislarse 14 días. El tema es, ¿qué le recomiendas con el tema de los pagos? ¿Sugieres que se pague completo o que se convenie como estaba señalando hace unos minutos? Bueno, yo a la mayoría de las empresas sí les he dicho, ante casos positivos o órdenes de suspensión de actividad hacia un empleado en específico, yo sí recomendaría que le pagues al 100%. Puede sujetarse, si hay una suspensión de actividades, podría sujetarse posteriormente al convenio que se haga colectivo, pero dentro de lo posible, incluso por ejemplo para el grupo vulnerable, quedarse hacia el pago del 100%, porque precisamente no es su decisión. Hubo una afectación por parte de un gobierno o una decisión del gobierno federal donde a ellos se les afecta al no poder continuar con su actividad, por protección obviamente, así como aquel que se enferme. Realmente no es una decisión propia, es un problema de contagio que no, no tendríamos por qué afectarles. Ojo, que si se determina que es positivo o al momento que haga en línea su solicitud de incapacidad, porque eso es algo que tendríamos que solicitarles, nosotros únicamente estaríamos obligados a pagar los primeros 3 días y entraría la capacidad a partir del cuarto. Entonces, ahí ya nos quitamos de una problemática y ya decidirá la empresa si paga, si se determina como enfermedad general o de trabajo, dependiendo de la incapacidad que le vayan a dar, si pagamos la diferencia o no. Correcto. Un par de preguntas más. La toma de esta temperatura se tendrá que dejar registrado persona por persona o con el hecho de que se haga y en caso de que visiten les pregunten, claro, considerando que cuando se identifique una persona con temperatura se limite el acceso. Claro, mira, no es necesario dejar registro, simplemente hay que hacer el protocolo, levantar un acta de que se está haciendo por persona, que participe la Comisión de Seguridad e Higiene, para que quede constancia. No es necesario dejar, Alfonso llegó con 36.5, Jorge llegó, no es necesario hacerlo. A lo mejor tomar fotografías, si estás de acuerdo, Sí, Gerardo, para acreditar que la Comisión de Seguridad e Higiene está operando, sobre todo para el tema de la enfermedad de trabajo. sí, correcto, Hay para dos dejar más preguntas, evidencia. hay dos preguntas sobre las modalidades de negociación que señalaste. Obviamente, como tú bien comentaste, lo más importante es el consenso entre las partes, pero dice, ¿qué ocurre si el empleado no está de acuerdo con la modificación del contrato? ¿Se puede negar? Y si así es, ¿qué procede? Y la segunda, que segundo es, buen día, ¿puedo hacer reducción de salario aunque el colaborador sea de grupo vulnerable? Claro, Entonces, mira, entonces nos vamos al primero. Si el colaborador se niega, por eso es importante, tienes dos formas, ¿no? Hacerlo de forma colectiva. Si lo haces de forma colectiva, la mayoría votan en que están de acuerdo en hacer esta modificación, pues nos vamos a sujetar a un convenio.
y a la decisión de la mayoría. E incluso si tú tienes un sindicato y tuviste la precaución de que si sea un sindicato que represente a los empleados, la decisión del sindicato a la aceptación de este convenio es plenamente válida. Si algún colaborador no está de acuerdo, tendría que acudir a la Profedet o a la Secretaría del Trabajo para que puedan analizar su situación. En este caso, si lo hago de forma individual, tendría más riesgo de que haya renuencia en la aceptación de las condiciones que se le están planteando. Y pues aquí es decisión de la empresa qué hacer, porque no puedo cambiarlas de forma unilateral. Entonces, puedo llegar a decidir terminar la relación con el empleado. O sea, habría que analizar el caso, ver cuáles son las actividades que está realizando y ver si le puede aplicar alguna sanción o no, pero realmente si no hay una decisión consensuada por las partes, es muy difícil hacerlo coercitiva. O sea, esa es la dificultad. Correcto. Sí, ahí sí, si el trabajador no acepta, si lo disminuyes es ilegal y te pueden Exacto. rescindir la relación laboral o demandar la diferencia y es muy seguro que acabes perdiendo el juicio. Y la otra pregunta, Gerardo, es, ¿puedo hacer reducción de salario aunque el colaborador sea de grupo vulnerable? Sí lo puedes hacer siempre y cuando el trabajador se sujete al convenio de la colectividad. Yo no sugeriría que lo hiciéramos de forma individual con este grupo vulnerable. Eh, si hago una suspensión total de la operación y hay un convenio colectivo, tratar de sujetar a estos empleados. Reitero, es un tema interpretativo, es un tema en donde la conciencia y la ética de la empresa es la que debe de reinar aquí, porque al final del día el grupo vulnerable tiene una protección hacia un decreto que te dice que debes de pagar al 100%, pero también si existe una voluntad de partes a someterse a diferentes condiciones, esa decisión podría llegar a ser considerada también válida. Correcto. Finalmente, bueno, las juntas y oficiales de partes están cerradas. ¿Dónde puedo dar estos convenios? Sí están cerradas, pero pueden llamar a la Secretaría del Trabajo y te dan cita tanto para depositar los convenios o incluso para si hay alguna terminación laboral te ratifiquen las renuncias. Yo creo que a través de American Chamber les pueden llevar, la pregunta es de Alejandra y de Alfonso, te pueden dar el teléfono, hablas y te dan cita normalmente un día para otro. Y la última pregunta en temas de negociaciones para que pase la licenciada Sandra, Gerardo, es, ¿se puede hacer con el sindicato un paro técnico como en la industria automotriz por falta de materia prima? Sí se puede hacer el paro técnico. Ojo, algunas empresas equivocadamente hacen suspensión de pagos. Esto no es posible. O sea, puedo hacer un convenio de suspensión bajo la fracción 2 del 427, en donde por falta de materia o de recursos suficientes para suministro y para continuar con mi proceso, puedo hacer una suspensión de las actividades de trabajo, ¿no? No hay la materia prima para poder continuar con la operación para lo cual fuiste contratado. Puedo hacer una suspensión de la actividad y hacer un convenio en específico hacia el empleado de forma colectiva. Esto se ve mucho en la industria automotriz. Correcto. En la Ciudad de México, ¿en dónde puedo presentar mi escrito para trabajar como actividad esencial? En la Ciudad de México no te están recibiendo en ningún lado. Lo que deben de hacer es lo que Gerardo les ha dicho a través de esta interesante plática, de integrar el expediente de la manera más robusta para cuando llegue un inspector les acredites desde, como comenta Gerardo, el acta constitutiva, la licencia municipal, el alta ante Hacienda, los contratos con los clientes, acreditar las medidas sanitarias, demostrar que mandaste a tu casa a los grupos vulnerables, los contratos que pueda haber con el sector de actividades esenciales o incluso con cumplimientos de contratos extranjeros, pero no, ya se investigó y no te están recibiendo los expedientes, más bien hay que robustecer el expediente para cuando llegue el inspector, pero el tema es que volvemos a lo mismo que señala Gerardo, la gran subjetividad y manga ancha o área gris para la interpretación del mismo. Entonces, si te parece bien, Gerardo, continuamos con la ponencia de la licenciada Sandra para seguir en Claro. tiempo. Sí, claro que sí. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Continuando con nuestros temas de
del webinar. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las inspecciones en los centros de trabajo. En sí, vamos a empezar por definir qué son las inspecciones o qué es una inspección. Este se refiere a un acto de autoridad competente mediante el cual se realiza la promoción y vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral. En sí es vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo y facilitar la información para, de esta manera, asesorar a los trabajadores y a los patrones. Es una de las principales características de las inspecciones. A medida que se ha implementado y desarrollado las recomendaciones para mitigar y controlar la propagación del COVID-19, se han implementado, pues, ahora sí que las visitas de inspección en todos los centros de trabajo, y su objeto, como bien lo mencionamos, es vigilar el cumplimiento de los acuerdos, de manera específica, los decretos en donde se han determinado qué actividades son consideradas esenciales y no esenciales. De acuerdo con el Reglamento General de Inspección de Trabajo y Aplicación de Sanciones, que es en donde se fundamenta el procedimiento, existen dos tipos de inspecciones: las ordinarias, que son aquellas programadas por la autoridad para la verificación de condiciones, y estas pueden existir con un citatorio previo. Este citatorio previo se hace con mínimo 24 horas de anticipación, en el cual se hace del conocimiento a la empresa que va a tener una visita de inspección. Y también encontramos lo que son las inspecciones extraordinarias, y estas son las que regularmente se derivan de una queja de algún empleado o de la sospecha de violaciones de riesgos o de algún derecho, o que exista algún riesgo inminente. ¿Cómo puedes, de acuerdo con el artículo 28 de este reglamento, se pueden hacer las inspecciones extraordinarias en cualquier tiempo, incluso en días y horas inhábiles? En la práctica y ante esta situación van a ser las inspecciones que con mucho mayor frecuencia vamos a encontrarnos. Este tipo de inspecciones van a ser las extraordinarias. Ok, ahora vamos a entrar un poquito al tema del procedimiento. El procedimiento de verificación, nuestra primera recomendación es que, como ya lo dijo Gerardo, se tenga implementado un protocolo de atención y sobre todo las medidas para mitigar la propagación del virus. Y en primera instancia, al momento de que tú tengas el conocimiento de que a tu fuente de trabajo va a llegar una visita de inspección porque, no sé, si en el área principal te están avisando que tienes una persona para realizar un acta de inspección, implementes desde el momento en que esta persona va a ingresar el protocolo y las medidas necesarias para verificarlo. De esta manera, el inspector va a ir pudiendo tomar nota y verificando que tú estás realizando este protocolo y este proceso, y eso va a tener que asentarlo en el acta y va a tener efectos benéficos para ti como empresa. Al momento de que se realicen las órdenes de inspección por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se deben de especificar los siguientes puntos. En esa orden tú vas a poder verificar y constatar el nombre del patrón, es decir, el nombre de tu empresa, el domicilio del centro de trabajo, el día y hora en que se llevará a cabo la inspección, el tipo y número de inspección, la fecha de la orden, muy importante, el listado de documentos que debe de exhibir la empresa, los aspectos que te van a revisar y las disposiciones legales en que se fundamenten. Todos estos puntos deben de venir en tu orden de inspección para que esté fundamentada, y es muy recomendable que lo revises con la debida prudencia. Todos los desahogos, todos los desahogos de las actas de inspección y de las inspecciones, sean ordinarias o extraordinarias, se realizan de manera presencial en el centro de trabajo por medio de un inspector. Este inspector se presenta directamente en el centro de trabajo, y de esta manera tú vas a poder verificar
que se trata de un inspector certificado por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, si fuera el caso, o de cualquier otra autoridad. Por ejemplo, si fuera el caso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que son las más recurrentes, ya hay un portal directo en internet en donde tú puedes acceder y verificar que el inspector que te está visitando esté calificado y esté certificado para realizarte esta acta de inspección. Incluso al momento en que se presente, tú puedes solicitarle, te muestre su gafet, y en ese gafet va a tener un código QR, y en esa credencial tú puedes desde tu teléfono celular verificar que el código QR te mande directamente al portal de la Secretaría de Trabajo para que puedas verificar la autenticidad de la visita de este inspector, que es un tema muy importante que recomendamos lo realicen previamente. Ahora bien, para el desarrollo de la verificación, la persona que atiende la diligencia, nosotros como firma siempre recomendamos que tengas en tu empresa una persona encargada de atender este tipo de inspecciones, este tipo de diligencias, que no te tome por sorpresa, porque es muy difícil que al momento de que llegue un inspector tengas a la mano toda la documentación que posiblemente te va a requerir, o en su defecto, que todos los empleados o las personas que tú tienes en el centro de trabajo puedan tener acceso a esta información. Entonces, lo principal y la recomendación que nosotros tenemos es que realices un protocolo de atención y seguimiento a inspecciones en los centros de trabajo. Es un instrumento que tú puedes manejar de acuerdo a tu empresa, a las condiciones, y en donde tú puedes hacer el proceso a seguir, que básicamente van a ser este procedimiento que yo les estoy haciendo mención, y lo puedes estipular para que una persona o varias personas, preferentemente que sean parte de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, tengan conocimiento del proceso y lo puedan atender de manera satisfactoria. Para ello, en primer lugar, la verificación se podrá llevar a cabo únicamente si el verificador se presenta con una orden escrita de la verificación que deberá de tener las siguientes características. Firma autógrafa expedida por las autoridades sanitarias competentes, o en su caso las autoridades que, como en repetidas ocasiones ya lo hemos hecho, puedan estar realizando este tipo de inspecciones. Lugar o zona en que se llevará a cabo la verificación. El objeto de la visita, muy importante. Siempre verifiquen cuál es el objeto. No pueden hacerles una inspección respecto a un objeto distinto al establecido en la orden. El alcance que debe tener la inspección y los artículos en donde la fundamentan. Ok, una vez iniciado el proceso de inspección, se supone que el personal capacitado ya realizó el protocolo. El inspector ya está tomando nota del protocolo y las medidas que se han implementado en el centro de trabajo si es que tuvieras operaciones. Si no tienes operaciones, también lo está sentando en esa acta de inspección. Ya se identificó, ya se le dio el acceso y por lo tanto el inspector entrega, ya sea al patrón o al representante, la orden precisa en el centro de trabajo a inspeccionar, en el cual, como les repito, debe tener la ubicación, el objeto y el alcance de la diligencia, el fundamento y los números de teléfono para que pueda comunicarse y verifique los datos. Como les comenté, si en el teléfono no pueden realizarlo, ya hay de manera virtual cómo poderlo realizar de una manera mucho más efectiva y rápida. Posterior a esto, ustedes como empresa pueden verificar que se encuentre debidamente firmado por el servidor público que faculta esta orden, y les debe de entregar una guía con derechos y obligaciones del inspeccionado, en donde ustedes pueden leerla y pueden verificar cuáles son los datos y qué información, qué derechos tienen y cuáles son tus obligaciones al momento de que tú recibes una inspección. El inspector se identifica y posteriormente a esto entra la parte importante de la inspección, que es las obligaciones de la empresa o del patrón. Como principal obligación es permitir el acceso al inspector o en su caso de los expertos. ¿Por qué mencionamos de los expertos? La ley faculta
a los inspectores para que en caso de que ellos no puedan realizar la inspección de acuerdo a la naturaleza de la empresa, puedan llevar a personal experto que pueda verificar y cerciorarse del cumplimiento de las medidas o de la documentación que se va a inspeccionar. Sandra, precisamente es lo que están preguntando en varias veces. Durante las inspecciones, la Secretaría tiene facultades para llevar a cabo entrevistas a los colaboradores a puerta cerrada. ¿Nos podemos negar a la entrevista? ¿Qué se recomienda? Por favor, tus comentarios. Sí, miren, nuestra principal recomendación es no te niegues porque la negativa no te beneficia en nada, al contrario, tenemos estas dos opciones, como bien lo pueden ver en nuestra diapositiva. Si te niegas, ¿qué es lo que va a pasar si te niegas? Te opones y dices, ¿sabes qué? No quiero que entres a hacer la inspección. Entonces, en ese momento, el inspector hace constar en el acta y lo envía a un superior jerárquico para iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, que más adelante les voy a explicar un poquito de qué se trata. Pero básicamente, digamos que es no defenderte en el momento oportuno y a final de cuentas el acta de inspección va a quedar en ese sentido y te van a requerir de por qué situación te negaste. Si tienes una justificación de por qué te negaste a acceder a realizar el acta de inspección, pues habrá que acreditarlo en ese procedimiento administrativo sancionador, pero nuestra recomendación siempre es dar las facilidades, dar el acceso y mostrar todos los documentos fehacientes que acrediten el por qué tú estás realizando operaciones de manera justificada o en su defecto, si únicamente tienes, no sé, por ejemplo, personal de mantenimiento, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces, ese es un punto muy importante y que consideramos deben de tomar en cuenta. El permitir el acceso al inspector es primordial para que se pueda llevar a cabo en buenos términos. Únicamente para el caso de que no se pueda llevar a cabo, pero por una causa ajena a la empresa, entonces ahí sí el inspector hace constar en el acta, te deja una copia en el centro de trabajo y reprograma la visita. Posteriormente, una vez que permitiste el acceso al inspector o del personal experto que lleva el acompañado, vamos a proporcionar la información y documentación que sea requerida. ¿Qué tipo de información nos pueden requerir? Pues ahora sí que, dependiendo de la inspección que nos vayan a realizar, sea ordinaria o extraordinaria, pero básicamente nos van a requerir información laboral. ¿Cómo qué tipo de información nos pueden requerir? Contratos individuales de trabajo, nóminas, registros de asistencia. Por ejemplo, en este caso, el documentar que se está llevando un protocolo y se implementaron las medidas de seguridad e higiene para atender la contingencia y la propagación. Contratos colectivos de trabajo, toda la información concerniente a las relaciones laborales te las pueden solicitar y es tu deber proporcionárselas. Posteriormente a esto, el inspector solicita el auxilio de los integrantes de las comisiones existentes en el centro de trabajo y del personal de mayor experiencia, que era lo que les comentaba al inicio de esta plática. La recomendación es que siempre tengas integradas tus comisiones, porque número 1 es un requisito y número 2, de esta manera vas a poder acceder y tener un control de qué personal puede realizar y atender un acta de inspección. Entonces, en ese sentido, vemos conveniente que tengas integradas tus comisiones en cumplimiento a la legislación y 2, para que te puedan facilitar el desarrollo de una inspección. Sandra, una pregunta es de Marta de Anda. Señala que se emitió un criterio donde señala que para los casos de verificar si la empresa es o no esencial, no se podrán llevar entrevistas. No conozco yo ese decreto, honestamente. Si se quieren llevar, se recomienda no ponerse. Ya lo señalaste que es mejor no ponerse las entrevistas, pero me gustaría si puedes precisar eso que viene en tema. De hecho, en el reglamento general de inspección de trabajo y aplicación de sanciones es un reglamento muy sencillo, básicamente te habla del proceso de las inspecciones y en este reglamento te dice perfectamente
¿de qué manera puede constatar el inspector que se están realizando las actividades de manera correcta y conforme a derecho? Y una de ellas es por medio de las entrevistas. La verdad, no tengo conocimiento de ese criterio. Sin embargo, está estipulado en la ley que las entrevistas es la manera idónea para poderlo realizar. Incluso en medios de impugnación, como por ejemplo en un proceso de un procedimiento administrativo sancionador, las entrevistas son básicamente las pruebas idóneas para poder corroborar este tipo de cumplimientos. Sí, gracias. Sí, yo también comento que nosotros no tenemos conocimiento de ese lineamiento o decreto de no poder entrevistar. Al revés, es una de las grandes herramientas que tiene la autoridad al momento de las inspecciones, la entrevista. Incluso la entrevista puede ser sin la presencia de un representante de la empresa. Gracias, Sandra. Por favor, continúa. Ok, entonces continuamos con el proceso. Si se realiza la inspección, que es continuando con el proceso, número 1, vamos a ver cómo se interroga a los empleados. Como lo habíamos comentado, en este tipo de inspecciones, la manera de acreditarlos con documentales o en su defecto con los interrogatorios a los empleados, que básicamente se hacen preguntas de todo tipo enfocadas a ver el cumplimiento. Es decir, te están haciendo la verificación de temperatura de acuerdo al COVID, por ejemplo, o en su defecto. Firmaste un convenio de suspensión, lo firmó tu sindicato, conoces quién es tu sindicato. Este tipo de preguntas son las que les realizan para poder verificar y constatar que efectivamente se están cumpliendo con todas las medidas y controles indicados. Posterior a ello, el inspector valida las documentales proporcionadas. Vi una pregunta que decía que si pueden ser digitalizadas. Sí. Ahora sí que trata de mostrar los documentos que tengas, no importa si sean digitalizados originales, preferentemente originales, pero cualquier documento que tú puedas hacer valer va a ser indispensable para poder acreditar si eres esencial o no eres esencial y si estás cumpliendo. Entonces, valida las documentales y deja constancia, por ejemplo, del protocolo de seguridad e higiene, del reglamento interior de trabajo, de contrato, recibos de nómina, de las comisiones, todas las condiciones laborales de tus trabajadores. Después, en ese momento, el inspector puede, de acuerdo a sus facultades, decirte, ¿sabes qué? Estoy viendo que sí lo estás implementando, pero te falta. Mi recomendación es, mejóralo en este sentido. Entonces, en ese momento te puede proporcionar prórrogas o plazos para el cumplimiento de omisiones o violaciones, dependiendo del caso. Él lo asienta en esa acta de inspección y una vez que concluye, digamos, la validación de documentos, previo a terminar, el inspector tiene la obligación de permitir que las personas con quien se haya atendido la diligencia revisen el acta para que puedan formular las observaciones. Es decir, si tú le mostraste un documento y estás verificando en ese momento que no lo hizo constar, es el momento idóneo para que tú puedas hacer las manifestaciones y poder justificar el por qué si diste cumplimiento a esas medidas o de qué manera lo estás acreditando. Esto es un punto muy importante, porque si no lo haces en ese momento, pues básicamente no va a estar siendo respaldado en ningún otro documento. Posterior a ello, el inspector debe de hacer del conocimiento del patrón el derecho que tiene para formular las observaciones y ofrecer pruebas y hacer el uso del derecho por escrito. Para esto tienes un término tú como empresa de 5 días a partir de la fecha en que se hubiera levantado el acta de imponer este tipo de observaciones. Es obligación del inspector hacértelo del conocimiento y una vez que te hizo de conocimiento esta información, se cierra el acta y firman los involucrados. Básicamente es el proceso que se debe de seguir. Reitero, nuestra recomendación siempre es que tengas una persona y un protocolo a seguir para que no te tome por sorpresa y tengas los documentos en la medida de lo posible con la mayor facilidad para podérselos brindar.
Después de la inspección, de resultar procedente las medidas sugeridas por el inspector, se emite un emplazamiento técnico en donde se señalan los plazos para cumplir las medidas. Este emplazamiento básicamente te señalan, te llega otra vez a la fuente de trabajo y en este emplazamiento te notifican qué medidas cumpliste, qué medidas no desvirtuaste y cómo debes de cumplirlas y en qué término. Los plazos para cumplir estas medidas pueden ser de hasta 90 días y para ello también el patrón por una sola ocasión puede solicitar una prórroga en la cual solicites tú por qué necesitas esa prórroga, justificando plenamente y siempre la tienes que hacer por escrito previo al vencimiento del plazo que se te otorgó y no puede ser mayor del plazo que se te otorgó. Entonces, estos 3 puntos son indispensables. En caso de que no vayas a cumplir con dichas medidas para evitar una posible sanción, multa o incluso clausura, debes de hacer del conocimiento por qué razón no puedes dar cumplimiento, justificarlo plenamente y solicitarlo previo a que se te venza este término. Ok, posteriormente a esto les voy a hablar ya fuera de, digamos, de la inspección en cuanto al proceso. Ese básicamente es el proceso general que se debe de seguir. Y si recuerdan, les hablaba del procedimiento administrativo sancionador. Este tipo de procedimiento básicamente se realiza cuando no se desvirtúa el incumplimiento de una norma laboral. Cuando no se desvirtúa el cumplimiento de una norma laboral y cuando se consideran transgredidas las disposiciones jurídicas de un ordenamiento. En este caso, sea acuerdo, por ejemplo, sea legislación laboral, sean normas oficiales mexicanas, que por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son 41 las que debemos de tener en cumplimiento de acuerdo a la operación y funciones. Entonces, en ese sentido, es muy importante que podamos realizar este tipo de procedimiento y básicamente este procedimiento inicia cuando el inspector lo declara en el acta antes del cierre de la inspección y se debe describir todos los detalles por los cuales considera que hay un peligro o riesgo inminente. Perdone, es que se me trabó la computadora. ¿Sí me están escuchando bien todos? Sí, Sandra. Ok. Sí, todo bien, Sandra. Ok, perdón. En este sentido, el procedimiento se realiza con la solicitud al inicio. El área competente emplaza al patrón para que manifieste lo que en derecho convenga o ponga sus defensas, excepciones y ofrezca pruebas a través de un escrito libre. Básicamente, este procedimiento es un procedimiento, digamos, sencillo, en el cual se inicia con este emplazamiento 10 días hábiles siguientes a que se haya notificado la solicitud de inicio del procedimiento sancionador y posteriormente a ello se va a realizar o se va a señalar una fecha de audiencia o en su caso un término para constatar por escrito el emplazamiento. Este término no puede ser menor de 15 días hábiles y el proceso debe de continuar en esos términos. Si por algo ustedes van a tener la pregunta de que, oye, si yo no contesto, ¿qué va a pasar? Si yo en ese término que me dieron en el emplazamiento no contesto, ¿qué va a pasar? Pues el juicio se va a ir en rebeldía, es decir, se te va a tener por ciertos los hechos y va a continuar su secuela procesal, es decir, se van a ofrecer las pruebas que en derecho correspondan, van a señalar un acuerdo de admisión, de preparación o desechamiento de pruebas y se van a citar para su desahogo. Aquí va de nuevo lo que me comentaban de los interrogatorios. Muchas veces, como se supone que en el acta de inspección ya ofreciste todos los documentos con los que contabas,
Si ya no tienes más documentales, lo único que te va a quedar por ofrecer van a ser los testimonios. Entonces, en ese sentido, es lo que les comentaba, la importancia de los interrogatorios y de las entrevistas. Posterior a ello, se desahogan las pruebas, se dicta un acuerdo para el cierre de procedimiento, en donde se va a dictar la resolución. Esta resolución, en esencia, se debe de dictar dentro de los siguientes 10 días hábiles a que se cerró la instrucción del procedimiento, y es en donde tú vas a poder constatar la determinación que tuvo la autoridad respecto al acto que impugnaste. Estas resoluciones, claro que son impugnables y lo vas a poder hacer en el momento en que tú tengas ya el conocimiento de esta resolución. Básicamente ese es el procedimiento administrativo sancionador que vas a tener que seguir en caso de que tú te niegues a tener una inspección o en su caso tengas una inconformidad por parte de la determinación que realizó la autoridad competente que levantó el acta. Ok, entonces tenemos algunos casos especiales, estos en los que el inspector, como lo comentaba Gerardo, puede limitar las operaciones cuando ponga un peligro inminente, un riesgo inminente. Al momento en el que el inspector llegue a tu centro de trabajo y verifique que hay un riesgo considerable, un riesgo inminente, el inspector lo va a poder declarar en el acta antes del cierre de inspección y va a describir todos los detalles por los cuales considera que hay este peligro o riesgo. O en su caso, va a ordenar en la misma acta las medidas de seguridad de aplicación inmediata y va a entregar al patrón esta copia. Por ejemplo, decir, si en el momento que llega a tu centro de trabajo delimita que eres una actividad no esencial, en ese momento inmediatamente va a hacer constar y te va a requerir para que se suspendan las operaciones de manera inmediata, lo que pudiera proceder. El titular de la Dirección General de Inspección Federal de Trabajo, en las siguientes 24 horas a que sea turnado, puede allegarse a todos los elementos para determinar la procedencia o no. Entonces, en ese sentido, tenemos este término para poder nosotros incluso buscar o recopilar la información que consideremos prudente para tratar de acreditar que somos una actividad esencial para efectos del COVID o, en su caso, cualquier documento que nos haya requerido y que no lo tengamos a disposición. Si declara restricción el inspector, va a hacer un informe en las siguientes 24 horas para entregar al patrón o a la unidad administrativa de la secretaría que corresponda, y el delegado federal de trabajo debe de, en 78 horas después del cierre del acta, determinar si se levanta la restricción de acceso o la limitación de operaciones, y queda bajo la más estricta responsabilidad del patrón acreditar el cumplimiento de las medidas ordenadas e informar dicho cumplimiento. Básicamente es lo que hemos comentado a lo largo de esta plática, que debes de allegarte de todos los documentales para que puedas tú acreditar el por qué estás en operaciones y poderlo justificar plenamente. Nuestra recomendación principal es, número 1, tener todas las comisiones integradas, porque es un requisito indispensable en todos los centros de trabajo que te apliquen, y de esta manera poder llevar de la mano un proceso satisfactorio, porque es muy difícil poder tener de conocimiento de todos los empleados o del personal de recursos humanos o el área que tú determines para esto, tener la información necesaria al momento de la inspección, aparte de que es un trámite, pues, más que nada engorroso en el sentido de que te piden bastantes documentos y dependiendo del número de tus trabajadores es el número de documentos que debes de presentar. Entonces, nuestra principal recomendación es esa, cumplirla y no limitar el acceso para que puedas tener una manera de acreditar el por qué tú estás en operaciones. Muchas gracias. Continuamos aquí con lo de seguridad social. No sé si hay alguna pregunta adicional. Ok, si gustan, me voy a 5 minutos para tocar este tema por respeto al tiempo de todos. Nada más aportando un poco a la atención de las inspecciones,
Hay una herramienta, está publicada en la Cámara, el publicado, pero si alguien está interesado, hay una herramienta de la firma de Cuesta Campos que te permite verificar gratuitamente si estás en cumplimiento con muchos de los conceptos que el inspector tiene que verificar al momento de hacer la inspección. Entonces, por si alguien está interesado que hacerse su autorregulación o autoassessment, que nos comente. Y me voy rapidísimo con el tema de seguridad social y temas fiscales. ¿Por qué rápido? Porque al final del día es algo que está público en la página del IMSS. Ellos han determinado, bueno, la primera cosa que me voy aquí es cómo puede ser determinada una enfermedad de trabajo. Bueno, esto me va a ir encaminado hacia hay un caso confirmado dentro de tu planta y que no se cuidó al personal, que no cuentas con el protocolo y que ese personal estuvo expuesto ocupacionalmente. Dentro de este periodo tienes 14 días para que se pueda determinar si otras personas más pueden determinar este cuadro clínico y entonces la afectación de que se determine como una enfermedad de trabajo hace que te pegue directamente, como dijo Ricardo, a la prima de riesgo de tu compañía y eso puede causar un problema. Por eso es tan importante contar eh, con este protocolo y cuidados al ingreso de la empresa. Algo que el IMSS hizo o distribuyó de forma más pública, aunque esto está en sus sitios de internet y es algo que normalmente hacemos como asesores, tanto Ricardo y otras firmas nos dedicamos a seguridad social, pues hacemos convenios con las empresas y el Seguro Social cuando se ven complicados en hacer el pago de sus contribuciones. Entonces, te pueden hacer diferimiento de tus pagos y contribuciones cubriendo a lo mejor un mínimo del 20%, sin garantías, haciendo una distribución y un diferimiento de los pagos, haciendo con recargos mínimos y con impuestos mínimos, perdón, con multas cero, pero que sí te permite hacer una reconfiguración de tus contribuciones y de tu carga social. Los puntos fiscales que se han ido visualizando por parte del gobierno, que sabemos que han sido mínimos, más enfocados a brindar apoyo para las personas físicas, haciendo la extensión hacia el 30 de junio de su presentación de sus declaraciones, que esperamos que sea algo similar para las personas morales de las empresas. Lo que han estado publicando como criterios internos del SAT es que no se harían multas hacia los contribuyentes por la falta de pago en este momento. Podría llegar a ser un plazo de diferimiento para la amortización de tus pérdidas fiscales hasta por 10 años posteriores a este tema, sobre todo aquellas que se ven afectadas por la depreciación del peso frente al dólar. Hay una extensión para el pago de provisionales y como le decía, ¿no? El tema de modificar temporalmente tarifas mensuales y anuales para personas físicas en las retenciones y sus cargas tributarias es algo que se puede dar, no se ha publicado todavía, es un criterio que se está analizando por el SAT y esto pues ayudará en su momento a la economía en México. Realmente estos son los aspectos más importantes que podemos ver en materia de seguridad social y en tema de fiscales para que puedan ustedes tener una mejor visión sobre cuáles son sus derechos en este momento. Obviamente, nos gustaría que tuviera el gobierno federal algún otro tipo de apoyos, como puede ser en materia de seguridad social, como puede ser en materia de ISR, como también puede ser en el análisis sobre lo que es una actividad esencial y cuál no, dar mayores pues, beneficios a las empresas, incluso hablando no solamente de la mediana, sino también de empresas pues, transnacionales que necesitan también los apoyos e incentivos fiscales, préstamos, cualquier método que pueda utilizar. Entiendo que hoy se presenta una nueva iniciativa por parte de la privada, de la iniciativa privada, para que pues, se tome en consideración muchos de los aspectos de los que se habla
de beneficios y apoyos para quienes aportan el capital en la generación del empleo. Esperemos una respuesta favorable y bueno, pues agradeciendo de nueva cuenta tanto a Ricardo su amable invitación al comité y a American Chamber por esta oportunidad, esperando que podamos contribuir más con ustedes y claro, que poniéndonos a sus órdenes para cualquier duda o comentario que pudieran tener al respecto. En verdad, estamos muy, muy comprometidos a que las empresas cuenten con este cumplimiento. Si necesitan de la herramienta del assessment laboral, con gusto se las compartimos, es totalmente gratuito y eso es para ustedes. Y bueno, pues agradecerles a forma de general con Sandra y con nosotros y Cuesta Campos por su participación. Esperamos que haya sido Muchas plenamente de su gracias, agrado. Gerardo. Una pregunta más, no sé si es para Sandra o para ti, es que al momento que si creen que es conveniente presentar documentos al momento del emplazamiento en una inspección o llevar el procedimiento en rebeldía para efecto de impugnar la multa. ¿Son excluyentes el uno del otro o puedes defender con documentos la inspección y de tomos e impugnar la multa? Es una pregunta adicional que tienen. Bueno, nosotros sí sugerimos presentar la documentación para desvirtuar los puntos que posiblemente se hayan ido en rebeldía, a darle las herramientas suficientes a la Secretaría del Trabajo para disminuir la posible multa que te van a imponer. Esto se recomienda. E incluso nos ayuda para que al momento de hacer la nulidad ante los tribunales federales, le hagamos ver que no fue debidamente analizado la totalidad de las pruebas que fueron ofrecidas por parte de la empresa. Sí te ayuda a presentar la documentación. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más que puedan ponerme por escrito para empezar a cerrar la sesión. Hay una pregunta que dice, ¿qué documentación me recomiendan que comparta al guardia, original o copias? Mi pregunta es debido a que se trata de un colegio, pero se abre y cierra la puerta para el ingreso de guardias y una persona que revisa equipos técnicos, mecánicos y sistemas. No sé si Sandra o Gerardo quieran contestar esa última pregunta. Claro, si nada más, o sea, si lo que se está llevando a cabo de actividades es exclusivo para mantenimiento y cosas similares, lo único es sí tener tu protocolo, sí seguir las medidas suficientes sanitarias, que ya las comentamos. Esto es lo ideal. Es sumamente difícil que un inspector en ese momento esté cuando entre alguien, o sea, sería pues sacarte la lotería, ¿no? Realmente es muy complicado que te toque alguien en ese momento, pero es preferente, y lo contestaba alguien, a Juan Pablo, en una de sus preguntas, es preferible si tú puedes llegar a tener la información a la mano para darle a cualquier autoridad que te requiera de cuáles son los protocolos que sigues, cuál es la capacitación que le has dado a tus empleados. Con esto te vas a ahorrar muchísimos problemas. Correcto, a ver, una vez más. Ok, bueno, ya parece que ya no hay ninguna pregunta. A mí no me queda más que agradecer a la licenciada Sandra Chávez y al maestro Gerardo Valencia. Obvio, saben que aquí es su casa, American Chamber. Gracias por todo, Gerardo y Sandra. Gracias a los asistentes. Cuídense, sigan las medidas. Ante todo, cuiden a sus trabajadores y si no somos esenciales, no le juguemos al vivo. Es por el bien de la colectividad. No sé si quieras concluir con algo, Gerardo, para ya cerrar la sesión. Y les recuerdo los eventos que sigue teniendo American Chamber y estaríamos convocando a la reunión del mes entrante de junio de Capital Humano, esperemos con ya una reactivación económica y de movilidad diferente a la que tenemos el día de hoy. Gerardo, ¿quieres cerrar con algún último comentario? Pues solamente el agradecimiento y pues sí hacer este mensaje hacia las empresas, hacia a los que integran este comité, que se acerquen con su asesor para que tengan todas las herramientas suficientes
para evitar cualquier problemática con la autoridad. E igual, como comenta Ricardo, si no son esenciales, pues hay que tener en cuenta que en sus manos está la gente y la salud de la gente y de la de sus familias. Entonces, si les es posible hacer una suspensión o reducir su plantilla activa, pues qué mejor, ¿no? Pues estamos a sus órdenes. Muy bien, pues de nuevo muchas gracias a Gerardo Valencia y a Sandra Chávez de Cuesta Campo Abogados. Muchas gracias a todos por su participación y por favor sigan atentos a los diversos boletines y webinars de American Chamber. Buenos días, cuídense, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos.